Buenos días. Esperaremos a que se cierre la puerta, si os parece. Pero bueno, mientras tanto, para los que no me conocéis, me llamo Javier y cuando me pongo nervioso paso del catalán al castellano. Así que si os parece aburrido o no interesante o directamente pues no me queréis escuchar, me parece entretenido que contéis las veces que paso del catalán al castellano. Luego me lo decís. Pues esta mañana quería compartir con vosotros algunas reflexiones sobre un encuentro que tuvo Jesús con una persona. En la Biblia aparece en diferentes textos, queda reflejado este encuentro. Y yo, me he centrado en el relato que hace Lucas. Si tenéis Biblia móvil, aplicación, y queréis acompañarme, en Lucas 18, del 18 al 27, aquí ya lo tenemos, y dice, un dignatario le preguntó a Jesús, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y este hombre le dice, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y al oír esto, Jesús le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Esta frase creo que es archiconocida, ¿no? Porque es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y los que estaban allí, cuando oyeron esto, le dijeron, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si os parece, voy a ir desgranando un poquito el texto y esto me lleva a algunas preguntas que me gustaría trasladaros. Bueno, es bastante sencillo de entender, creo que claro, ¿no?, que hay una persona que se dirige a Jesús. Posiblemente habría oído de su fama, habría oído de sus milagros, porque ya se dirige a él como maestro bueno. Y la pregunta es muy potente, ¿no? Porque le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yo no sé cómo va esto. Ahí está. Claro, de entrada, cuando leemos esta pregunta, pues hombre, nos parece una pregunta, o al menos a mí me lo parece, en una primera lectura, dice, no sé, parece una pregunta de alguien que de manera genuina, ¿no?, está buscando respuestas. Se está dirigiendo a Jesús, le llama maestro, le llama bueno, le hace una pregunta como muy trascendental. O sea, parece que sea alguien que esté buscando respuestas, pero fijaros la respuesta, lo que le dice Jesús. A mí, de entrada, esto me sorprende, porque le dice, ¿por qué me llamas maestro bueno? Si bueno solo hay uno, solo hay Dios. No sé, yo pienso que este hombre de entrada da la sensación de que vaya con esta buena intención y de repente, ¡pum!, Jesús, ¿no?, como que le da un bofetón en la cara, ¿no? Entonces, ¿os imagináis que vais a hacerle una pregunta a alguien, algo que os preocupa, algo trascendente en vuestra vida, y el interlocutor, el que tenéis delante, ya de entrada os corrige, ¿no? Ya os dice, no, así no me hagas la pregunta, porque parece que le está diciendo esto, ¿no? De entrada Jesús ya le rompe los esquemas. Y le deja claro, creo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, en que la premisa sobre la que lanza la pregunta no es correcta. ¿Qué criterio estás usando para definir a una buena persona? ¿Qué es una buena persona? Parece que le está diciendo, no te pensarás que tú eres una buena persona. Y a continuación, sin que pueda reaccionar, yo entiendo que el otro se quedaría así, ¿no?, estupefacto, anonadado, y dice, le da unos tips, ¿sí?, es la palabra correcta, tips,
le da un listado de cosas que hacen las buenas personas. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, etcétera, etcétera. Claro, él ¿qué dice? Dice, a ver, yo he cumplido todo esto. A mí me han educado bien. Yo soy buena persona. Entiendo, ¿no? Que él dice, bueno, pues si tú me estás diciendo esto, ¿por qué me estás corrigiendo si yo cumplo con todo lo que me estás diciendo? Es más, mira si soy buena persona, mira si me intereso por ti, que, oye, si tengo que cumplir algo más, pues dímelo, voy y lo cumplo. Y claro, cuando Jesús vuelve otra vez a escucharle, le dice, te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Dice el texto que este hombre, cuando escucha esta frase, yo creo que ya no escuchó la segunda parte. Que la segunda parte es, ven y sígueme. Pero yo creo que ya con la primera parte ya lo descolocó. Ya lo dejó fuera de lugar. Porque dice que se fue y se fue muy triste. Claro, diréis, hombre, es que quizá venderlo todo, pues igual le hubiera dicho, vende el 50%, le bajas el alquiler a los inquilinos que tienes, ¿no? Pues no sé, o apañemos una amigueta, catalán. ¿Vale? Y a lo mejor nos parece que Jesús le apretó demasiado los tornillos, porque él iba, no sé, de manera sincera, ¿no? A lo mejor lo podemos ver de otra manera, que Jesús lo vio venir, lo vio un poco vacilón, con esa falsa humildad, ¿no? De, maestro, bueno. Y Jesús lo puso en su sitio. Pues, si me permitís, yo creo que Jesús no fue por allí. Y aquí es donde os lanzo una pregunta. ¿Realmente pensáis que estaba hablando de dinero? ¿Estaba hablándole a esta persona del dinero? ¿Era lo que estaba poniendo encima de la mesa? ¿Realmente era el problema de este hombre? ¿Este hombre tenía un problema de amor al dinero? ¿Ese era su único problema? Probablemente, si piensas así, o si esta es la conclusión a la que llegamos, confundimos los síntomas con el problema. Más o menos todos diferenciamos, ¿no?, entre síntomas y el problema. Creo que tenemos algún médico en la sala, pero como yo de medicina no sé, pero sí que sé de plantas, os voy a explicar un ejemplo con las plantas. Cuando llegáis a casa y veis que la planta está pansida, algún cliente me ha llamado, Javier, que se me muere la planta, se me está secando. Claro, es un problema, evidentemente. Pero el hecho de que la planta se esté secando nos está diciendo que esa planta tiene un problema. Y ya os avanzo, pueden ser dos cosas, o que la regáis mucho o que la regáis poco. Porque en los dos casos lo que va a pasar es que las raíces, si la regáis poco, no tiene dónde coger, si la regáis mucho estáis matando las raíces, por lo tanto, no es capaz de hacer todo el proceso y va a morir esa planta. Cuando encontráis hormigas en una planta, pasa 3/4 de lo mismo. Oh, es que tengo hormigas en las plantas. Pero si la hormiga no le va a hacer nada a la planta. Las hormigas lo que hacen, esto es una curiosidad, pasturan a las hormigas. Es decir, las cogen en una planta y se las llevan a otra. ¿Para qué? Para que hagan su trabajo, chupen, coman, te fastidien la planta y de la melaza que extraen, de ahí es de donde comen las hormigas. Así que cuando veáis hormigas en una planta, el problema no es la hormiga, pero te está detectando un problema. Creo que queda claro, síntomas y problemas, ¿no? Que era un poco la idea. Bueno, pues Jesús creo que ataca el verdadero problema. Este hombre creía que él, por sus méritos, podía hacer cosas para agradar a Dios. Y encima el dinero le daba una falsa seguridad. Pero yo creo que era otro tema, que igual muchas personas se ven expuestas. Y quizá por eso Jesús hace referencia al final de que los ricos les es muy difícil entrar en el reino de los cielos. Porque lo que tenemos aquí, en esta vida que vivimos aquí, y en especial el dinero, es verdad,
te puede dar una falsa sensación de seguridad. Pero yo creo que el problema no era el dinero. El dinero era el síntoma. El verdadero problema de este hombre era la autosuficiencia de Dios. En medicina creo que le ponéis nombrecitos a siglas, a las cosas, pues ASD. La autosuficiencia de Dios yo creo que es el verdadero problema que tenía este hombre. Y me atrevería a decir que no solo el problema de aquella persona, sino de todas las personas. Esto el apóstol Pablo lo desarrolla en el capítulo 3 de la carta que escribe a los romanos y concluye en ese capítulo 3 que todos tenemos ese problema. Él lo llama pecado. Esa autosuficiencia de Dios, Pablo lo identifica como pecado. Le pone ese nombre o ese subtítulo, si me permitís. Y dice que todos tenemos ese problema y como consecuencia quedamos fuera de la gloria de Dios. Porque la autosuficiencia de Dios, aquí se genera una paradoja, perdonad. Aquí se genera una paradoja, o al menos en mi entender. La autosuficiencia de Dios no nos podemos desprender de ella autosuficientemente. ¿Tiene sentido? Es decir, la autosuficiencia es algo intrínseco al ser humano. Es algo que forma parte de la naturaleza del ser humano. Es decir, no puedo hacer nada por mí mismo para cambiar esa realidad. Entonces, claro, tenemos realmente un problema. Ahora sí que tenemos un problema en mayúsculas. Nos pensamos que podemos tener algunos problemas, probablemente esto sea el síntoma del problema, que es el pecado, que es la autosuficiencia de Dios. Y entonces, claro, la gente que estaba allí, escuchando alrededor, dijo, bueno, pero entonces, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién puede estar con Dios? Hay otro encuentro que Jesús tuvo con una persona que se llamaba Nicodemo, en el que le dio la solución. Y le dijo, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sé que esto suena raro y os preguntaréis, no estoy ligando una cosa con la otra. ¿Cómo puede ser que me estés hablando de un problema intrínseco al ser humano, que forma parte de la naturaleza del ser humano? Yo no puedo por mí mismo, por mis propios recursos, deshacerme de esa realidad, porque es que forma parte de lo que soy. Y Jesús nos está diciendo, esta es la solución, nacer de nuevo. En el versículo 27 del texto que hemos leído al principio de este encuentro, dice, lo que es imposible, Jesús le dice a estas personas, que dice, ¿cómo puede ser, no? Le dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Creo que es un punto un poco confuso, pero voy a intentar aclararlo con un vídeo. Que creo que yo mismo puedo activar.
A veces, para sobrevivir, debemos ser algo más que aquello para lo que nos programaron. Yo creo que no solo a veces, como dice al final, no solo a veces necesitamos descubrir algo más para lo que fuimos programados. Yo soy un friki de las películas de dibujos animados, he visto más que vuestros hijos y seguiré viendo más. Me gustan, ¿qué voy a hacer? Y cuando vi este tráiler de esta película, me clarificó mucho las cosas en cómo poder explicaros que la solución a la autosuficiencia de Dios es una nueva naturaleza espiritual. Esto es lo que vino a hacer Jesús. Jesús, al morir en la cruz, hizo suyo... Perdón, quisiera tirar para atrás. Ay, no. Jesús, al morir en la cruz, y con Carlas nos ha llevado al recordatorio de esta realidad. Jesús, al morir en la cruz, hizo suyo tu pecado, pagó las consecuencias de tu autosuficiencia de Dios. Porque la rebeldía del ser humano contra Dios tiene consecuencias, y Jesús las asumió. Pero Jesucristo, al resucitar, hizo posible que se nos diera una nueva naturaleza espiritual. En el segundo libro que se escribe a los Corintios, leemos: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Incluso Pablo, en la carta a los Gálatas, llegó a decir: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y es en esta nueva naturaleza espiritual en la que se puede cumplir el propósito para el que fuimos creados. Yo aún no he visto la película, pero ya os he dicho que soy un experto en dibujos animados. Ya os puedo garantizar que al final el robot es feliz. Pero es feliz porque vive en esa naturaleza. Dejadme que haga un poco el paralelismo con nosotros. Seguramente, incluso la programación que lleva de serie le hace alguna jugarreta, le hace alguna mala pasada. Pero estoy convencido de que el vacío de su corazón desaparece cuando deja que se exprese la nueva naturaleza que se le ha otorgado. Voy a hacer un pequeño resumen rápido para ubicarnos. Hemos descubierto hemos hablado de las diferencias entre los síntomas y los problemas. Identificamos el problema del ser humano como la autosuficiencia de Dios y localizamos la solución en Cristo. Su muerte y su resurrección nos permiten reconciliarnos con Dios en una nueva naturaleza espiritual. Si os fijáis, en este punto 3, ahora mismo acabo de hablar, he dicho nos permite reconciliarnos con Dios. Porque esto no es una cosa automática. El acto, el hecho, la realidad de la muerte y la resurrección de Jesucristo es un facto, es un hecho, pero eso no llega a ser mi solución, no llega a ser tu solución de manera automática. Para que la solución se haga efectiva, volvemos al versículo 22 de Lucas 18 que hemos leído al principio, y le dice: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Reconoce tu autosuficiencia de Dios y pídele perdón por ello. Después le dice: ven a mí. Reconoce por fe a Jesucristo, que siendo Dios es tu único y suficiente Salvador. Él pagó las consecuencias. Es en ese momento en el que esa naturaleza te es otorgada. Es una naturaleza espiritual libre
de autosuficiencia de Dios. Así que en esa libertad nos dice, sígueme, ven y sígueme. Vive por y para el que te ha dado esa libertad. Y como toda solución a un problema, esta se desarrolla de forma gradual. Hay una frase, un texto que escribió el rey Salomón, que dice que este proceso lo compara a la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y Jesús mismo lo comparó con una semilla de mostaza. Una semilla de mostaza que, siendo una semilla muy pequeñita, no como la del aguacate, una semilla muy pequeñita, acaba convirtiéndose en un árbol bajo el que se resguardan los pájaros. Pues esto era el pequeño pensamiento que os quería compartir esta mañana. La realidad de Jesús en nuestras vidas nos lleva a una nueva naturaleza otorgada en Él. Y le pido a Dios que ponga la semilla donde no la ha puesto. Para los que ya tenéis la semilla, le pido a Dios que haga crecer esa planta. Y para el que ya tiene la planta, le pido que manifieste sus frutos en ella.